Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidas y bienvenidos a un webinar más de Aritac, en esta ocasión con el tema de autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo del 2025. Y en esta ocasión, para celebrar este webinar y para llevarlo a cabo de la mejor manera, tenemos como invitada a una invitadaza, la contadora pública certificada Norma Eugenia Robles Ulloa, que ella es una experta en seguridad social y capital humano con más de 30 años de experiencia. Es egresada de la UABC y certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y actualmente dirige Robles Ulloa Contadores Asesores, tras haber liderado durante 2 décadas las prácticas de seguridad social en la región noroeste para firmas globales. Destaca por su liderazgo gremial como es presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California y actual presidenta de la Academia de Estudios Fiscales y de la Asociación de Profesionistas de Compliance. Ha sido reconocida como una de las 100 mujeres líderes por el IMCP y galardonada por la Fundación Forjadores de México por su trayectoria profesional. Y bueno, antes de iniciar, también les recuerdo que este webinar, por su modalidad, no permite que ustedes puedan escribir o activar su micrófono. En caso contrario, tenemos en la parte de abajo un botoncito que se llama Q&A, en el cual pueden ir poniendo sus preguntas y en cuanto ustedes lo hagan, yo voy a levantar la mano, voy a abrir el micrófono, pues para hacer la pregunta a la contadora que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, sin más que agregar, bienvenida Norma, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación para platicar de este tema que, bueno, todos sabemos que en febrero tenemos la obligación, los patrones, de autodeterminar la prima de riesgos de trabajo. Cualquier duda, como lo comentó Miguel, pueden hacer su solicitud, ya sea levantando la mano o escribiéndola en el chat, y ya Miguel le dará seguimiento a sus dudas para que no se queden hasta el final porque luego se nos olvidan, etcétera, ¿no? Bueno, todos sabemos que el seguro social incluye o se compone de diversos seguros: enfermedad y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, retiro y cesantía de nada y vejez. En el tema de riesgos de trabajo, pues es un seguro que está a cargo al 100% de la empresa. La empresa es quien lo paga, no hay aportación o no hay costo para el trabajador. ¿Por qué? Porque la base de su cálculo depende de la siniestralidad que tenga la empresa acorde a la actividad que desarrolla. Esta siniestralidad, bueno, se inicia primero cuando se registra el patrón por primera vez o cambia de actividad, pues siempre nos tenemos que ubicar en una clase, que todos sabemos que hay un catálogo para efectos de clasificarnos en materia de seguro social. Tenemos que ubicarnos en la clase en la que está comprendida la actividad que realiza el patrón, y estas clases pues van, por ejemplo, la clase uno comprende actividades de menor peligrosidad y nos vamos hasta la clase 5 que incluye actividades de mayor peligrosidad. Eh, esta prima media es con la que va a cotizar el patrón cuando se inscribe por primera vez. Y bueno, la clase uno, que es la clase con actividades menos peligrosas, tiene una prima media de 0.54, 355, y la clase más alta, que es la clase 5, tiene la prima de 7.58, 875. Esta es la prima media con la que tienen que cotizar los patrones cuando se inscriben por primera vez o cuando cambian de actividad. Los patrones tienen la obligación de permanecer en esta prima media por un año completo que inicie el 1 de enero y termine el 31 de diciembre. Aquí hay un ejemplo, dos supuestos en los que podemos manejar la cotización de la prima media para el seguro de riesgos de trabajo cuando se clasifica por primera vez o cuando hay un cambio de actividad. Y el primer supuesto es cuando el trabajador, el patrón, se da de alta el 1 de enero del 2025. ¿Cuál va a ser su efecto en la prima media? Pues que este patrón inició el 1 de enero, continuó operaciones hasta cerrar el 31 de diciembre con la misma actividad y cotizó en el seguro de riesgos de trabajo con esa prima media que comentamos hace un momento.
para efectos del cálculo de la autodeterminación de la prima de riesgo, pues enero y febrero es cuando se tiene la obligación de revisar cómo estuvo la siniestralidad de la empresa, por lo tanto va a cotizar con esa misma prima media, y en febrero, cuando hace la autodeterminación, cuando revisa la siniestralidad, presenta la declaración, y entonces de marzo en adelante hasta febrero del año siguiente, cotiza con la nueva prima que se haya determinado. Este es un patrón regular, es decir, un patrón que inició operaciones el 1 de enero y continuó sus operaciones hasta el cierre del año. Pero ¿qué pasa cuando el patrón no inicia el 1 de enero? Por ejemplo, en este caso, el patrón inició el 11 de enero del 2025, por lo tanto, no tiene un ejercicio completo con la prima media del 1 de enero al 31 de diciembre. Este patrón cotizó todo el 2025 con la prima media que le corresponde a su clase, pero por no tener un periodo completo con esta prima media, debe de cotizar el siguiente año todavía con la prima media para lograr alcanzar ese ejercicio completo que nos pide la ley, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre con la prima media, lo cotiza todo 2026 y en enero y febrero revisa cómo estuvo la siniestralidad del año anterior, que en este caso fue 2026, y presenta su declaración en 2027 para 2027 en adelante, marzo 2027 en adelante, cotizar con la nueva prima. Es bien importante considerar esta regla de cotización de la prima media, que tiene que ser un periodo completo del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se haya registrado. Hay muchos patrones bueno, consideran el día 1 inhábil y se dan de alta el día 2. Aun cuando hayan iniciado el día 2, pues no se cumple el requisito de haber cotizado con la prima media todo el ejercicio y deben de cotizar 2 años con la prima media. Una vez que ya cotizamos ese periodo anual de la prima media, pues las empresas tienen la obligación de revisar su siniestralidad y se tiene que revisar dentro del mes de febrero del año siguiente al que se va a revisar, en donde la siniestralidad no es más que la peligrosidad de tu actividad, en donde se involucran los riesgos de trabajo y las consecuencias que estos riesgos de trabajo originan. Eso es lo que hace que la empresa aumente o disminuya su siniestralidad. Los riesgos de trabajo, ya todos sabemos, pueden ser accidentes de trabajo, pero también pueden ser enfermedades de trabajo, que son las que están establecidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier enfermedad que se dictamine por parte del Seguro Social tendrá que estar fundamentada en este artículo 513. Las consecuencias de los riesgos de trabajo ya las conocemos también, son los días en los que el trabajador se incapacitó para trabajar y que básicamente están amparados con los certificados de incapacidad que le otorga el médico tratante del Seguro Social al trabajador. Los daños permanentes que pueda tener el trabajador al momento en que le suceda un accidente o una enfermedad de trabajo, y estos daños permanentes originan una incapacidad permanente que puede ser parcial o total. Los porcentajes de incapacidad permanente parcial también están establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, si el trabajador pierde la movilidad del brazo, si perdió una parte del dedo, la mano, etcétera, están valuados en la Ley Federal del Trabajo en base a un porcentaje de daño que se le origina al organismo del trabajador. También hay accidentes o enfermedades que pueden originar la muerte del trabajador, y una vez que sucedan estos riesgos de trabajo,
aun cuando el trabajador hubiera tenido un tratamiento y hubiera salido adelante, puede tener algunas recaídas, que también estas forman parte de la siniestralidad, o puede tener una revaluación de esas incapacidades permanentes. Ustedes sabrán que cuando el trabajador tiene un daño permanente, una incapacidad permanente parcial, de inicio, cuando se da el dictamen de la incapacidad permanente parcial, el Seguro Social les da una incapacidad permanente provisional. Es decir, por ejemplo, si al trabajador le dictaminan una incapacidad permanente del 5% y esta es inicial, el trabajador tendrá 2 años en revisión médica, en atención médica, terapias y demás, para que al término de esos 2 años se le pueda hacer un estudio nuevamente y el Seguro Social confirme si el trabajador tuvo una mejoría, o a lo mejor no la tuvo, o empeoró el estado médico del trabajador. Y entonces estos nuevos estudios pueden originar revaluaciones a las incapacidades permanentes, donde estas revaluaciones pueden ser ya sea disminuyendo la incapacidad permanente del trabajador o aumentando la incapacidad permanente del trabajador, o simplemente quedando igual, ¿no? Eh, para que los riesgos de trabajo, para medir la siniestralidad de la empresa, los riesgos de trabajo tienen que haber sido terminados en el ejercicio que estoy revisando. Por ejemplo, ahorita nos corresponde revisar el ejercicio 2025, por lo tanto, los riesgos que se van a utilizar para medir mi siniestralidad van a ser aquellos que hubieran terminado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025. Recuerden que para que un riesgo de trabajo se considere terminado, tenemos que tener la alta médica del trabajador, o en su caso el acta de defunción. No habiendo una alta médica, el riesgo de trabajo se considera que no está terminado. ¿Sí? Pues lo comentaban sí, adelante. Me disculpe la interrupción, contadora. Nos pregunta Nidia Lucero, cuando ya está activa la IPP, el IMSS, ¿le puede seguir dando incapacidades? No, incapacidades de días de incapacidad para justificar ausencias, no. Vienen todos los certificados de incapacidad temporal, o sea, que te amparan los días que se emiten en periodos de 7 días, 28 días, etcétera. Y una vez que viene la incapacidad permanente, es un dictamen de incapacidad permanente, ya no hay certificados de incapacidad. Y bueno, ahí hay un tema que se tiene que atender en materia laboral, en donde ya sea que el trabajador tiene derecho a que lo reubiques, y si no hay forma de reubicarlo, entonces tiene que proceder una baja del trabajador, en donde hay que revisar con sus asesores laborales, pero si no hay forma de reubicarlo, sí hay que pagarle una indemnización equivalente a un despido, pero ya no procede el que se le emitan certificados de incapacidad. ¿Sí? Eh, y bueno, ya lo comentamos, los riesgos de trabajo pueden ser accidentes o enfermedades. Estos tienen que ser, los riesgos de trabajo son los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo, y tienen que haber sido terminados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Y algo bien importante, los accidentes en trayecto, que son los que suceden cuando el trabajador va de su domicilio al trabajo o de su trabajo a su domicilio, se van a calificar como riesgo de trabajo, pero no me afectan la siniestralidad, es decir, no los debo de incluir en mi cálculo. ¿Qué voy a considerar como accidentes en trayecto? Primero, pues todo lo que esté dictaminado como tal. Acuérdense que en su aviso ST7, en la parte, en el reverso del formato,
al final ahí se califica como sí profesional, pero si dice en trayecto, pues es un riesgo de trabajo, pero no lo incluyo en mi siniestralidad. Eh, hay algunos criterios en donde dicen, oye, para que se considere el trayecto, tiene que ser un recorrido estricto entre el domicilio del trabajador y su trabajo o de su trabajo a su domicilio, no necesariamente. Hay criterios donde dicen, bueno, se va a considerar el trayecto del trabajador de su domicilio a su trabajo. Por ejemplo, en el caso de una madre trabajadora, en donde su trayecto es casa, guardería, trabajo, ese va a ser su recorrido habitual. Y si tiene un accidente entre su domicilio y la guardería, y si ese es su recorrido habitual, eso será considerado como un accidente de trayecto, aun cuando no haya sucedido que sea un trayecto directo al trabajo. Viceversa, igual, si tenemos un trabajador que estudia y del trabajo se va a la escuela, a la universidad, a la preparatoria, lo que sea, si sucede, y de la preparatoria a su casa, si le sucede un accidente en el trayecto de su trabajo a la escuela, aunque no sea directamente al trabajo, perdón, a su domicilio, si le sucede un accidente entre su casa y la escuela, se va a considerar como un accidente en trayecto que no me afecta en la siniestralidad. También hay trayectos extraordinarios que también se van a considerar como tal sin que me afecte la siniestralidad, y es, por ejemplo, si el trabajador por alguna situación extraordinaria, un fallecimiento de su papá, de su mamá, etcétera, tiene que ir de su trabajo a la funeraria, se considera un trayecto extraordinario por situaciones extraordinarias y entonces también se va a considerar como un accidente en trayecto. ¿Hay algún tiempo máximo regulado por la ley en donde diga, oye, si te tardas más de 2 horas en hacer el trayecto, pues ya no se considera accidente de trayecto? No hay un máximo mínimo, perdón, no hay un tiempo máximo ni un tiempo mínimo antes o después de la jornada para que se considere en trayecto, pero pues sí, tiene que ser dentro de los tiempos razonables y los recorridos habituales. ¿Qué sucede con los accidentes que suceden en transporte proporcionado por el patrón? Cualquier accidente que sucede en transporte proporcionado por el patrón, pues se va a considerar que fue accidente, riesgo de trabajo y accidente de trabajo, ¿no? No de trayecto. ¿Hay otra pregunta, Miguel? Correcto, contadora. Posterior a una, no dice Rodrigo Flores, posterior a una IPP se puede haber una incapacidad, ya que pueden dar una recaída por cirugía. Bueno, no una recaída. Una vez, bueno, acuérdense que las incapacidades permanentes, el seguimiento es el siguiente. El trabajador tiene el accidente de trabajo, se le dictamina una incapacidad permanente parcial. El trabajador tiene 2 años para que se le hagan estudios, terapias y se le emita una incapacidad permanente definitiva. Después de 2 años ya no puede existir una revaluación a esa incapacidad permanente. Lo que sí puede haber es una recaída en su salud que implique ausencia de días, pero ya no una revaluación por una incapacidad permanente, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Solamente después de 2 años no puede haber recaída, no puede haber revaluaciones en las IPPs, pero sí puede haber recaídas en días, es decir, que el trabajador se tenga que ausentar porque se sintió mal, si es que lo llegaste a contratar de nuevo, ¿no? Porque también cuando emiten la provisional, la IPP provisional, la empresa está en el derecho, si es que no lo puede reubicar, procede la baja, pero si lo reubicaste y en ese año lo mantuviste activo,
y luego viene la definitiva, también tiene la posibilidad de darlo de baja o mantenerlo en esa reubicación que le dice. Y si tiene a partir de ahí una recaída, pues también se considera como parte del accidente de trabajo. También inclusive, que lo vamos a ver más adelante, cuando el trabajador ya no es tuyo, pero tuvo una incapacidad, más bien, cuando el trabajador ya no es tuyo, pero tiene una recaída, ya no está trabajando contigo, pero esa recaída proviene del riesgo de trabajo que tuvo contigo, esa recaída te tiene que afectar a ti en tu siniestralidad, no con el patrón con el que está laborando. Los documentos que tenemos que tener por cada riesgo de trabajo es el aviso ST7. Sí, adelante. Otra preguntita, contadora. Miriam Valderas nos pone, en la incapacidad de 2 años, la empresa está obligada a mantener al empleo activo. No, es lo que comentaba ahorita. Cuando se da una incapacidad permanente, parcial, s- el trabajador tiene el derecho de solicitar una reubicación. Y si la puede hacer el patrón, pues adelante. Si no se le puede hacer una reubicación porque no hay un puesto en el cual se pueda desempeñar, procede la baja. Y aquí sí, mi recomendación es que lo revisen con sus asesores laborales, pero procede la baja, pero sí hay que pagar algunas indemnizaciones porque lo están dando de baja, porque no hay posibilidad de reubicarlo, ¿no? Les comentaba que los documentos que se tienen que tener por cada riesgo de trabajo es el aviso ST7 y el ST9, que son avisos para calificar un probable un probable accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, pero sí es importante que tengan, además del aviso que el trabajador presenta, la respuesta que da el Seguro Social, es decir, el dictamen de ese riesgo de trabajo. Cuando el trabajador no esté conforme con la calificación que se le da en el ST9, en el ST7, tiene el derecho de presentar un recurso de inconformidad para que se le pueda rectificar esa calificación que se le dio. En el caso de trabajadores que tengan alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica, etcétera, no va a ser motivo para que se le disminuya las prestaciones o las incapacidades, ya sea temporales o permanentes, que le correspondan acorde al dictamen que se le emita. Adelante, Miguel. Va otra pregunta que va ligada a la anterior que tuvimos. María nos pregunta si en los 2 años que tuvo la incapacidad, ¿quién paga? ¿El IMSS o la empresa? ¿Quién paga qué, perdón? Qué buena pregunta. A ver, María, ¿nos puedes poner ahí en el chat como Es que una, bueno, no en el chat, ¿no? Pero en las preguntas como desglosarlo un poquito más. uh-huh. Cuando El viene sueldo. cuando viene insisto nuevamente, cuando viene la provisional, es decir, sucede el accidente, viene la incapacidad permanente parcial provisional, nuevamente insisto, el trabajador tiene, más bien el patrón tiene el derecho, el trabajador tiene derecho a reubicarlo. Si no lo puedo reubicar, procede la baja. Si la empresa decide mantenerlo activo en el seguro social, pues ahí ya va a depender de la empresa si lo que va a hacer es únicamente mantenerlo activo para efecto del seguro social, es decir, no procede baja, no le estoy pagando salarios ni mucho menos, nada más lo mantengo en el seguro social, pero hay que recordar que mantener al trabajador activo en el seguro social sale caro porque voy a tener que cotizar, voy a tener que pagar sus cuotas. El único derecho que voy a tener con ese trabajador es disminuir hasta no más de 8 ausencias, y todo lo demás va a corresponder al patrón pagar la cuota obrera y la cuota patronal porque no hay un pago de salario, ¿no? Sí, adelante, Miguel. También nos pregunta Manuel.
¿Qué pasa si tengo una IPP, no la puedo reubicar dentro de la compañía y la persona, a pesar de que le ofrezco la indemnización de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo 5354, no quiere firmar? ¿Puedo proceder a la baja? Sí, nada más que ahí los procedimientos para hacer la baja, digo, yo no soy asesora laboral, los procedimientos para dar la baja sí necesitarían revisarla con un asesor laboral. Una es documentar que no la puedo reubicar porque no hay un puesto donde se le permita reubicar. Tengo que dejarlo documentado, entonces procede la baja, pero ya vamos a llamarle la forma de documentarlo, los procesos que se tienen que seguir y demás, ese es ya un tema laboral que francamente pues, no soy la especialista, ¿no? Pero si la baja procede y ya lo demás es un tema laboral, ¿de acuerdo? No sé si haya otra pregunta, Miguel. Sí, de hecho tengo dos más. María Ah, Elba nos dice, buenas tardes, el colaborador después de que el IMSS le otorga un IPP provisional o permanente y el colaborador no vuelve a la empresa porque no tiene interés de revisar cuál es el siguiente paso en RH. ¿Lo puedo dar de baja ante IMSS porque ya cuenta con la IPP? ¿El motivo sí. de baja ante IMSS debe ser por pensión de IPP? Y otra pregunta más, ¿lo puede dar de baja ante el IMSS aunque el trabajador no quiera firmar su indemnización? Bueno, la segunda ya es tema laboral, ¿no? El darlo de baja sin el trabajador, sin que el trabajador esté. El tema cuando viene una incapacidad permanente provisional, eh, provisional me refiero que no es la definitiva, es decir, van apenas a transcurrir los 2 años. Cuando viene esa primera incapacidad permanente parcial, es un dictamen y el trabajador efectivamente se le dictamina una pensión. Puede ser una indemnización global que cubra una pensión anticipada o puede ser el pago de la pensión mensualmente y efectivamente la baja es como lo comentan, ¿no? Ok, No sé entonces si una más, según yo nada más, esta ya es la siguiente. Pregunta, si el trabajador no quiere el darlo de baja, pero está pensionado por 2 años, ¿qué procede? ¿Se puede dar de baja aunque el trabajador no esté de acuerdo? Nos lo comenta Lisbeth. sí. O sea, la ley del trabajo lo prevé cuando no hay una posibilidad de reubicación. Y creo que han sido varias preguntas en el mismo sentido. Cuando viene una IPP, una incapacidad permanente parcial, tengo yo como patrón el derecho de darlo de baja, sí. El trabajador tiene derecho a solicitar una reubicación, sí. Eh, ¿Qué pasa si no tengo forma de reubicarlo? Procede la baja. ¿Qué procedimientos tengo que seguir para evitarme un tema laboral? Eso lo tienen que revisar con sus asesores laborales, porque yo no soy especialista laboral, ¿verdad? Pero la baja procede, sí procede la baja. El problema es que muchas veces el trabajador, cuando le da el patrón, el seguro social le da al patrón esos dictámenes de incapacidad permanente, le dice el seguro social al trabajador, pero no te pueden dar de baja, ¿eh? Te tienen que mantener 2 años. Eso no es cierto, o sea, el patrón puede darlo de baja sin mayor problema, máxime si no hay posibilidad de reubicación, ¿no? Eh, les comentaba que pues hay un ST3 también, que es el dictamen de incapacidad permanente provisional, en donde forzosamente en 2 años se tiene que emitir la incapacidad permanente definitiva. También tengo que tener dictámenes de probables recaídas por riesgos de trabajo que se originaron en mi registro patronal, en mi centro de trabajo. Y obviamente los certificados de incapacidad que amparan días de ausencia del trabajador por un tema de salud.
en todos los casos de riesgos de trabajo, para que yo tenga que incluirlos en mi cálculo o en mi autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo, tengo que tener la alta médica. La alta médica significa que el riesgo de trabajo ya concluyó y el trabajador está en condiciones de regresar a sus labores y a desempeñar sus funciones. Si un trabajador sufrió un riesgo de trabajo, tiene el ST7 o el ST9 dictaminado, yo no lo puedo recibir en las instalaciones o en el centro de trabajo para que ingrese si es que no trae una alta médica, ¿no? O también puede suceder la muerte del trabajador, en donde pues aquí lo que procede es tener el acta de defunción. Eh, Hemos tenido muchos casos en donde el trabajador pues no entrega la información al patrón, entonces ya tenemos funcionando un par de años esta facilidad que nos da el Seguro Social de consultar los riesgos de trabajo, ya sea a través del ITSE o a través del IMSS digital, perdón, a través del escritorio virtual que lo encuentras en el IMSS digital. Y esta forma de estas herramientas que tenemos para consultar los riesgos de trabajo, primero, son de carácter informativo. Es decir, si yo entro, reviso los riesgos de trabajo y resulta que yo tengo un caso más de riesgo de trabajo que lo que está en estas herramientas, no quiere decir que el que yo tengo no lo tengo que incluir, porque esto es informativo, puede ser que ahí en el ITSE les haya faltado la información, lo que tú quieras, entonces yo tengo que basarme en lo que yo tengo y si me hace falta alguno de lo que está ahí en el ITSE o en el escritorio virtual, pues entonces tengo que ajustarme a lo que dice ahí siempre y cuando esté de acuerdo. El ITSE y el escritorio virtual, cualquiera de las dos herramientas que utilice, tienen la misma información. No hay variación en los datos que van a encontrar en cada una de las dos herramientas. Se recomienda revisar esta información de manera periódica, bimestral, cada 4 meses, cada 6 meses, para conciliar entre los riesgos de trabajo que hay en estas herramientas y lo que yo tengo, e ir perfilando un cierre de año acorde a lo que el IMSS espera recibir. Y si hay algo que está dentro de estas plataformas con lo cual no estoy de acuerdo, pues empezar a ver qué es lo que puedo hacer para, de alguna manera, ya sea inconformarme o hacer lo que tenga que hacer si no estoy de acuerdo con alguno de los riesgos de trabajo que ahí se señalan. El tema de cómo incluyo un riesgo de trabajo, aquí tenemos dos ejemplos. El primero de ellos es un riesgo de trabajo que empezó el 25 de octubre del 2024 y terminó el 31 de marzo del 2025, que es el año que estoy revisando la siniestralidad. Y terminó porque tengo el aviso ST2, ¿no? ¿Qué pasa con este riesgo de trabajo? Pues tengo 68 días del 2024 porque inició el 25 de octubre, para el 31 de diciembre son 68 días. En 2025 tengo 89 días contando desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Y entonces para mi autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo del 2025, pues tengo que incluir los 68 días más los 89. Esos 68 días del 2024 no debieron incluirse en la declaración del 2024 porque no estaba terminado el riesgo de trabajo y por lo tanto todas las consecuencias del riesgo de trabajo se pasan hasta el 2025. Mismo caso, ¿qué pasa con un riesgo de trabajo que inició el 25 de octubre del 2025 y tengo la alta médica el 31 de enero del 2026? En 2025 tengo los 68 días contados desde el 25 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2025. La alta médica en 2026 son 31 días, por lo tanto,
2026, yo estoy revisando mi siniestralidad del 2025. Como no tengo la alta médica en 2025, sino hasta 2026, en esta siniestralidad de 2025 no incluyo ningún día de este riesgo de trabajo porque está terminado hasta el 2026. Aun cuando hubiera un dictamen de incapacidad permanente, parcial o total, tampoco se incluyen hasta donde está, hasta el ejercicio donde está la alta médica. También es importante comentar que los certificados de incapacidad, eh, lo más que puede emitir el Seguro Social de certificados de incapacidad son de 52 semanas. Viniendo las 52 semanas con certificados de incapacidad, el patrón puede preguntar el estatus de este trabajador en la unidad médica donde se atiende el trabajador, y una vez pasado las 52 semanas, el Seguro Social puede, más bien debe de emitir ya sea una alta médica, una incapacidad permanente, parcial o total, o por situaciones extraordinarias puede prolongar el tratamiento del trabajador por 52 semanas, pero son casos extraordinarios. Lo más que puedes tener incapacitado a un trabajador son 52 semanas. Esta es la fórmula que todo el mundo conocemos, la fórmula para medir la siniestralidad de los trabajadores, el valor de la S, la V, la I, la D, la F, la N y la M. La S es el total de días subsidiados a causa de una incapacidad temporal. La B es una constante en la fórmula que son 28 años, que básicamente es la vida probable que tiene un trabajador expuesto a riesgos de trabajo. La I es la suma de las incapacidades permanentes, parciales o totales, divididas entre 100. La D es el número de defunciones. La F es el 2.3, que es el factor prima, que en algunos casos se puede disminuir a 2.2, pero son muy raros los patrones que disminuyen ese factor prima porque tienen que tener una autorización. El número de trabajadores expuestos a los riesgos de trabajo. La prima mínima, un patrón no puede cotizar menos de 0.005 o el 0.5%. No se consideran los accidentes en trayecto, que ya lo vimos. Los patrones que tengan la acreditación de un sistema de administración de seguridad y salud ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueden aplicar un factor de 2.2. Los patrones con 10 trabajadores o menos pueden optar por no presentarla, perdón, pueden optar por presentar la declaración. Si no la presentan, pues utilizan la prima media. Y algo bien importante, el valor de la S, que son los días subsidiados a causa de una incapacidad temporal, y el valor de la I, que es la suma de las incapacidades permanentes, parciales o totales, eh, pueden verse afectados por recaídas o por revaluaciones que se hagan de un trabajador que tuvo un riesgo de trabajo, y se tienen que considerar estas revaluaciones y estos recaídas aun cuando el trabajador ya no esté conmigo o aun cuando vengan de riesgos de trabajo que sucedieron en ejercicios anteriores. Ese es el valor de la S, que la S básicamente se suma o se obtiene sumando los días perdidos por riesgos de trabajo terminados por los días perdidos por una recaída o por días perdidos de una recaída que hubieran sido como consecuencia de un riesgo de trabajo que hubiera ocurrido en periodos pasados, ¿no? Igual el valor de la I, es la suma de los porcentajes de las IPP de riesgos de trabajo más los aumentos más bien los aumentos
que se originen por una revaluación de las IPPs, que básicamente vienen en 2 años, ¿no? Porque acuérdense que se emiten las provisionales y en 2 años se emiten las definitivas. Siempre que tengamos una IPP provisional, forzosamente a los 2 años tenemos que buscar el expediente de ese trabajador para saber si esa IPP provisional aumentó o disminuyó. Si aumentó, pues tengo que afectar mi siniestralidad en esos 2 años posteriores. El resultado de la siniestralidad, pues básicamente al aplicar la fórmula, me va a dar una prima que la tengo que comparar con la del año anterior y el resultado puede ser que me dé una prima menor, una mayor o una igual. En el caso de que tenga una prima igual, pues simplemente no presento mi declaración, no estoy obligado a presentarlo si tengo la prima igual, pero si disminuyó o aumentó, solamente la puedo aumentar o bajar en un punto porcentual. Es decir, si yo tenía una prima del 3% y el resultado me sale un 7%, no la puedo aumentar al 7%, nada más un punto porcentual, por lo tanto mi prima va a quedar en un 4%. Igual en una disminución, si estoy en el 5% y la prima nueva me da, si estaba en un 5% y el cálculo nuevo me da un 1%, no puedo bajar hasta el 1%, solamente un punto porcentual y entonces mi prima quedaría en un 4%. Los efectos de la recaída ya lo comentaba hace un rato, nada más para ejemplificar. El patrón A tiene un riesgo de trabajo en el 2024, sucedió un riesgo de trabajo que le originó 24 días de incapacidad y tuvo otro riesgo de trabajo que tuvo una incapacidad permanente del 25%. Termina el año, viene el año 2025, pero estos trabajadores ya no están conmigo, están con otro patrón, con el patrón B. Y este trabajador del riesgo de trabajo 1 tuvo 5 días de recaída, 5 días de incapacidad por una recaída, y el riesgo de trabajo 2, suponiendo, porque las revaluaciones son de 2 años, pero suponiendo que hubiera tenido una revaluación al 30% de ese riesgo de trabajo sucedido con el patrón A, ¿qué va a pasar? El patrón B no los va a incluir en su siniestralidad porque no es un riesgo de trabajo que él hubiera originado. El patrón A los tendrá que incluir en su autodeterminación con 5 días de recaída y el diferencial de la revaluación del 25 al 30%, que es un 5%. Estos dos riesgos de trabajo tendrán que formar parte de la autodeterminación, aunque ya no sean tus trabajadores, aunque ya no los tengas en SUA, aunque ya no los tengas en nómina, pero sí los tienes que considerar para tu autodeterminación. Y bueno, van a decir, oye, si no lo tengo en SUA, ¿cómo lo voy a meter a mi autodeterminación? Pues simplemente lo das de alta nada más para que figure en tu reporte de riesgos de trabajo en el SUA, ¿no? Y luego ya cuando concluyas tu autodeterminación, simplemente lo das de baja o lo eliminas. Y ese es en términos generales el cálculo de la autodeterminación. Cuando el patrón presenta la autodeterminación, el Seguro Social tiene la facultad de revisar ese cálculo y en caso de que el Seguro Social considere que lo que presentaste está incorrecto, pues te manda una rectificación, una resolución de rectificación a la prima. ¿Qué puedes hacer? Pues lo más común que se hace, si es que tienes toda la documentación comprobatoria de que no es un riesgo de trabajo lo que el Seguro Social te incluyó, pues es presentar un escrito libre de desacuerdo ante el Seguro Social. El Seguro Social, perdón, tienes 15 días hábiles para presentar este escrito después de que te llega la resolución de rectificación. Una vez que tú lo presentas, el Seguro Social te tiene que resolver en un plazo de 3 meses. Si no te resuelve, se entiende que tienes una respuesta negativa y tienes derecho a continuar tu defensa a través de un juicio contencioso que se lleva ante los tribunales.
Hay una opción, una segunda opción que es el recurso de inconformidad, pero este recurso de inconformidad regularmente pues, sale sobrando porque o te vas al escrito de desacuerdo y si no te resuelven te vas al juicio contencioso. Este recurso de inconformidad no tiene caso presentarlo si es que presentas el escrito de desacuerdo, porque este recurso de inconformidad también se presenta ante el Seguro Social y el Seguro Social es el quien te va a responder. Entonces, lo que te respondan en el escrito de desacuerdo te van a responder en el recurso de inconformidad. No tiene caso presentar dos recursos cuando ya saben la respuesta. Solamente se usa si es que te vas a un juicio ante los tribunales y los abogados te recomiendan presentarlo por alguna situación, ¿no? Eso es básicamente a recomendación del abogado. Pero regularmente ante una resolución siempre nos vamos sobre el escrito libre de desacuerdo. Sí, Miguel, adelante. Sí, contadora, tenemos dos preguntas más. Primeramente, Paola nos menciona, hola, tengo un caso de que la persona se atendió particular, acudía constantemente al IMSS para las incapacidades, dejó de ir y posterior le dieron el alta, pero quedaron sin cubrir 8 días anteriores al alta y renunció el colaborador. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿cómo te quedaste sin certificados? Ah, Dice, tengo un caso que la persona se atendió particular, acudía constantemente al IMSS para las incapacidades, dejó de ir y posterior le dieron el alta, pero quedaron sin cubrir 8 días anteriores al alta y renunció el colaborador. ¿Qué puedo hacer? bueno, primero, no puedes dejar que el trabajador se atienda de manera particular. Si es que es un riesgo de trabajo, bueno, en todos los casos no, pero si es un riesgo de trabajo, menos, no puedes, todos los riesgos de trabajo tienen que declararse o tienen que notificarse al Seguro Social. Si el conteo de los días para declararlos con el valor de la S, es decir, días subsidiados a causa de incapacidad, se cuentan a partir del día en que el trabajador se atendió por primera vez en el Seguro Social, que ahí no sé cómo es que obtuvo los certificados de incapacidad, si hubo un ST7, si hubo, no, no lo sé, pero bueno, desde que se atendió por primera vez hasta la alta médica. Ese conteo es lo que conservadoramente debieras incluir en tu autodeterminación. Lo que te puede ayudar es la herramienta del ITSE o del escritorio virtual para revisar si ese caso es un riesgo de trabajo y cuántos días de incapacidad tiene e incluirlo tal como aparece en esa herramienta. Si no aparece y no tienes un ST7 y no tienes un dictamen de que fue un riesgo de trabajo, pues simplemente pues, no lo incluyas, ¿no? Sí, la siguiente. Sí, nos comenta Manuel, entonces tengo que tener un seguimiento si se va a trabajar con un tercero para considerarlo en mi autodeterminación. Es correcto. Regularmente el seguimiento se da en accidentes graves, ¿no? Que tú sabes que el trabajador quedó mal o que hay una IPP. Bueno, invariablemente cuando hay una IPP provisional y el trabajador tú ya no lo tienes ahí, sí le tienes que dar un seguimiento porque a los 2 años viene una revaluación. Y en 2 años tienes que saber si aumentó o bajó su incapacidad permanente y te va a afectar su siniestralidad. En los otros casos de las recaídas es un poco más complicado su control, pero si tú te metes a las herramientas del ITSE o del escritorio virtual y no tienes algún dictamen por recaída de un trabajador que ya no está contigo, pues simplemente estás imposibilitado de darle seguimiento, ¿no? Pero si la respuesta es sí, le tienes que dar seguimiento a los riesgos de trabajo que puedan tener una recaída. Las revaluaciones de una IPP son más fáciles de controlar porque tú sabes que a los 2 años viene una definitiva, pero en el tema de las recaídas sí es un poco más difícil. ¿Sí? No sé si haya otra pregunta. Sí, llegaron dos más. Primero nos comenta Marta, pregunta, cuando hay dictamen de recaída, ¿nos debe traer ST2? No, el dictamen de recaída
Es el ST8, si no mal recuerdo. Me voy a regresar. O el ST3, no me acuerdo cuál es. Aquí está. Es el ST8, dictamen de probable recaída. Ese es el que tenemos que tener. No hay un ST7 ni un ST9. Y o de otra persona, pero dando un poco de seguimiento, en caso de recaídas, ¿cómo me entero yo como patrón que hubo un nuevo porcentaje de IPP si el trabajador ya no labora conmigo? Es bien fácil. Si la emitieron la IPP en el septiembre de 2023, en septiembre de 2025 tiene que haber una revelación definitiva. Y si no está el trabajador, si no está en las herramientas esas que están ahí en el ITSE o en el escritorio virtual, el patrón está obligado a obtenerlas de dónde, pues ya sea de la clínica donde se atendió el Seguro Social, en el consultorio médico, en medicina del trabajo del Seguro Social, etcétera, pero sí estás obligado a obtenerla. Creo que hay otra, ¿no? De Julio Altamirano. Era esa de Ah, era Julio. esa. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, entonces les comentaba, bueno, esto ya lo vimos. Ah, eso también, la rectificación ya la vimos. ¿Cómo se presenta? Se presenta por internet en SUA. Tienes que generar el archivo para la determinación, que es un archivo .dat, y lo subes al ITSE. El ITSE te genera un acuse de recibo de la declaración antes de que te dé el acuse, pues te confirma los datos de la declaración que estás presentando, los días, las incapacidades, los porcentajes de incapacidades permanentes, las defunciones, te confirma todos los días y una vez que le das de acuerdo, pues automáticamente se presenta y te da un acuse de recibo. Recomendaciones, primero, revisar que tus certificados de incapacidad que amparan días, pues tenga una secuencia lógica, ¿no? Desde que el trabajador se atiende por primera vez en el Seguro Social hasta la alta médica. Tienen que haber certificados consecutivos. Oye, que hay veces que se traslapan los días, que hay veces que me faltan días. Tenemos que ajustar nuestros certificados para que esa secuencia lógica se dé. Cuando termine uno, tiene que empezar el otro y así sucesivamente. Tengo que revisar que tenga todos los certificados hasta la alta médica. Lo tengo que revisar que incluso los tenga capturados en el SUA. Por eso es bien importante tener el documento físico, pero además tenerla capturada en SUA. Una vez que puede ser que en algún mes, pues yo no tenía el certificado de incapacidad y no lo consideré porque ya tenía que mandar el pago, etcétera, pero al cierre de la autodeterminación, si me hizo falta capturar algún certificado, lo tengo que capturar. Si tengo que hacer algún ajuste, lo tengo que ajustar. Tengo que hacer todas las correcciones en el SUA por los riesgos de trabajo que a lo mejor no me entregaron los certificados en tiempo, no me entregaron las IPPs en tiempo y porque tengo que tener ese registro adecuado en SUA para poder presentar una autodeterminación correcta. Y pues básicamente creo que por ahí hay otra pregunta, ¿verdad, Miguel? Sí, 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 tenemos dos preguntas más. Una nuevamente de Julio que nos dice, ¿qué pasa si el trabajador no regresa al IMSS para cerrar la IPP después de 2 años? ¿Qué pasa si no regresa? Bueno, tienes que tener, ¿cómo se llama? El dictamen tienes que tener el dictamen de la IPP definitiva y en este caso lo que va a suceder es que le van a decir, oye, pues quedaste igual, ¿no? Pero sí tiene que haber un dictamen emitido. O, Muy o, bien, o puede haber un dictamen de la IPP definitivo en donde digo, te dejamos igual, pero el trabajo no se presentó a atención médica, etcétera.
pero sí tienes que tener una resolución definitiva en los 2 años. Perfecto. Nidia nos comenta, cuando hay este desfase en los certificados, ¿quién tiene que solicitar el ajuste? ¿Nosotros o se tiene que contactar al colaborador para que lo realicen en su unidad familiar? Bueno, depende en qué tiempo estés, ¿no? Porque regularmente esto de los riesgos de trabajo lo revisamos en febrero y en febrero ya no te van a hacer ningún ajuste. Y lo único que tienes que hacer es ajustarlos en el SUA, aunque el certificado, vamos a suponer, ¿no? Tú tienes un certificado que terminó el 28 de febrero y luego el otro inicia el 2 de marzo. Te queda volando el 1 de marzo. ¿Qué hago? Pues simplemente modifico el SUA, le doy de baja el certificado y yo lo capturé así. 28 de febrero terminó y el otro lo di de alta con 1 de marzo, pero yo sé que perdón, y lo di de alta con 2 de marzo y me sale volando el día primero. Conservadoramente yo le doy de baja ese certificado y lo capturo con fecha 1 de marzo hasta el cierre del segundo certificado, o si no, le doy de alta en el SUA un certificado. El SUA te permite capturar certificados con folios, que tú le pongas ahí un folio. De un día, le capturo un certificado de un día, nada más para propósitos de la autodeterminación de la prima de riesgo, no para el pago de cuotas. El pago de cuotas es otra cosa. Pero para la autodeterminación, si yo ya estoy ahorita haciendo mi declaración y me faltan días amparados con un certificado, le meto en el SUA uno que yo le capture ahí por un día o etcétera. En los días en los que se traslapan, es decir, si el certificado terminó el 1 de marzo y el doctor le emitió otro donde inicia el 1 de marzo, pues ahí obviamente regularmente se le da de alta en el SUA ese certificado con fecha 2 de marzo y ahí no pasa nada, ¿no? Simplemente se están traslapando días. El problema es cuando te faltan días, ya sea que ajustes el certificado o le metas un certificado ahí que tú le inventes el folio. Sí te deja el SUA hacerlo. Perfecto, contadora. ¿Hay más preguntas, chicos, chicas? Ah, tengo una más de Julio, perdón. Creo que es en seguimiento, es otra pregunta. Dice, entonces es recomendable enviarlo si trabaja con nosotros. ¿Cómo? Nos pone nada más Julio. Entonces es recomendable enviarlo si trabaja con nosotros. Fue la persona que preguntó que qué pasaba si el trabajador no regresaba al IMSS para cerrar la IPP después de 2 años. Ah, No bueno, sé si si se lo refiere a tienes cómo allá enviar el mismo. trabajador, sí, o sea, no, 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 sí, el trabajador tiene que ir a que le den la IPP, si es que lo tienes contigo. Si no está a tu alcance el trabajador, pues es recopilar la información en la unidad médica donde se atendió el trabajador, ya sea en medicina del trabajo o en el consultorio donde se atendió el trabajador, ¿no? Nos acaba de llegar otra pregunta, un poquito larga. Nos comenta Carla. Tengo una persona que estuvo con incapacidad por enfermedad profesional y desde mayo de 2024 le estuvieron dando certificados de incapacidad hasta el noviembre de 2025, que le dieron su ST2. Regresó a laborar y se le dio de baja. Después nos llegó una ST8 de recaída en el reporte que da el ITSE y de los casos de riesgos. Esta persona, de los casos de riesgo de esta persona, pero los días de subsidio me marcan menos de los que me considero que son. ¿Qué día de subsidio es aconsejable meter? En donde hay menos, en el ITSE o en el certificado, ahí sí no me quedó claro. Porque si ese trabajador ya no está contigo, bueno, a ver si entendí bien. Es un riesgo de trabajo que empezó en 2024, termina en 2025. eh, Terminó, lo di de alta, lo di de baja, perdón, eh, y, y luego tuvo una recaída
Pero ya no me quedó claro en dónde te hacen falta días de No, incapacidad. nos agregó como más anotaciones, nos menciona, aparte del reporte del ITSE, me marca que tiene un porcentaje del 38%. Debe existir una IPP y nos comenta en el ITSE que salió ese reporte y que en el ITSE le consideran menos. ¿Dónde sale el 38%? Ahí no me quedó claro. Creo que en el Es ITSE. Si no, que, igual se me ocurre, aquí ya tengo a Carla en las personas, creo que le puedo dar la posibilidad de que pueda hablar, o para que lo a ver, explique, y como es una pregunta bastante completa, la podemos dejar como cierre. sí. A ver si también ella quiere hablar, ¿verdad? A ver, Carla, te voy a dar la posibilidad de hablar. Coméntame a ver si puedes. Y si quieres también, si no tenga puedes escribir, no pasa nada. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 fuerte y claro. Hola. Bueno, Este, ok. Sí, mira, lo que les comentaba que esta persona estuvo incapacitada desde mayo del 2024, ¿no? Le dieron su alta hasta, bueno, su ST2 hasta noviembre del bien. 2025. Le dieron hasta noviembre del 2025. Lo que estoy viendo es que si yo me pongo a comparar lo que tengo de días de subsidio de incapacidad con lo que yo tengo, si lo comparo con lo que me dice el reporte donde podemos nosotros ver qué riesgos de trabajo calificó el Seguro Social, me dice que son 240 días subsidiados, pero si yo comparo las incapacidades que estuvimos nosotros capturando, a mí me sale que fue más. Y ahí es donde entro yo como que con el dilema Ok, de si debo de meter tú, todos los tú, días. tú tienes el ST9. Sí, el ST9, el ST2 y luego ya después nos llegó el ST8 de recaída, porque en Ah, el ok. 2023 o 2022, no recuerdo, llegó también a tener, fue la primera incapacidad pues por enfermedad profesional. Bueno, pero, bueno, ok, vamos por partes. En el ST9 tiene que haber no tiene que haber, hay un recuadro donde dice cuándo se atendió por primera vez el trabajador y a partir de cuándo procede la incapacidad. Ajá, Si tú cuentas de esa fecha hasta la alta médica, te tiene que dar un número de días. No sé qué días son, ¿no? Pero te tiene que dar un número de días. Esos son ajá, los que te tienen que corresponder al riesgo de trabajo. ok, Luego, el trabajador tuvo una recaída. Esos días, no sé si en el ITSE o no sé qué tanta diferencia haya entre lo que tú tienes y el ITSE, pero esa recaída tiene que ponerse como otro renglón en tu autodeterminación porque es una recaída. No es un ajá, riesgo de trabajo adicional, pero sí se tiene que señalar en un renglón adicional como recaída. Y esos días tú tienes que tener el formato de la recaída y ahí te va a ujú, decir a partir de cuándo procede la recaída y también tiene que haber una alta médica. Y lo mismo, ¿no? A partir de ajá, cuando inicia la incapacidad que te dicen la recaída hasta el último día de la alta médica. ok, Eso es lo que se debe de hacer. sí, Ahora, si a ti te da más, pues evidentemente lo recomendable es poner lo que a ti te da, porque es un conteo, vamos a llamarle correcto. Y sí, conservadoramente también te ayuda, porque bueno, vas a determinar, no sé qué tanto te vaya a afectar en la prima, pero cuando no son muchos días de diferencia, pues no te afecta mucho en la prima y lo más recomendable es poner lo que tú tienes y así evitas una resolución de rectificación, ¿no? ok. Y por ejemplo, aquí me está marcando que tiene un porcentaje del 38%. Igual lo metería así, Ah, bueno, esa la es otra recaída. parte, porque me decías que no te coincidía con qué.
No, Eh, no, eh, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, normalmente yo tengo así como que identificado que cuando hay una IPP es donde aparece un cierto porcentaje, ¿no? Y yo veo que sí. aquí en lo que me marca aquí lo que viene siendo el ITSE, me está marcando que esa persona tiene un porcentaje me imagino que se refiere a lo de la misma recaída del 38%. Pero como yo no tengo ningún documento de lo que yo tengo, pues, que me diga ahí que vea algún porcentaje o algo, Bueno, también lo que esa es mi pasa es duda. que en ese caso el trabajador te debió haber dado porque es un dictamen de incapacidad permanente parcial. El trabajador te la debió de haber dado. Posterior al ST9, donde te calificaron el riesgo de trabajo, donde dictaminan que sí es riesgo de trabajo, posterior a ello debe de venir dices que tienes el ST2, ¿verdad? Con la Sí, ST2 te debieron de haber dado ese dictamen de incapacidad permanente parcial. ok, sí, no, porque no la entregaron. Y si no te la Eh, entregaron en el ST2, ajá, son casos, estoy suponiendo, si no te la entregaron en el ST2, probablemente se originó en la recaída, pero ese documento te lo sí, tiene que dar el trabajador. Y si no lo tienes, pues inclúyelo en tu prima el 38%, si es que primero tú estás de acuerdo en que es un riesgo de trabajo y si ese riesgo de trabajo corresponde a ti, ¿no? Porque me dices ok, que ya trae un antecedente de riesgo de trabajo en sí, 2023. sí, entonces, Entonces, ahí la que te va a ayudar a decidir si efectivamente ese 38% corresponde a esa enfermedad es el médico interno de la empresa. ok, Ujú. muy bien, para revisarlo. Sí, Muchas gracias, muy amable. sí, muy bien. Excelente. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas y pues aparte creo que fue una gran pregunta y muy completa para poder cerrar. Ya nos pasamos por 8 minutos, pero no digamos nada. Fijamos que seguimos a las 4. Y pues bueno, solamente también para ir cerrando, les recordamos que pueden, si tienen alguna necesidad específica de capacitación, pueden contactarnos para que nosotros podamos apoyar a solucionarla. O bien, si tienen alguna área temática de la cual ustedes quieren que hablemos, pues también nos lo pueden hacer saber para seguir construyendo este tipo de programas que tanto les sirve a ustedes. Y bueno, sin más que agregar, contadora, muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Muchísimas gracias por darnos una información tan valiosa y pues también por haber estado con nosotros. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel. Y yo quedo al pendiente ahí para cualquier duda adicional. Excelente. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan un excelente resto del día. Hasta Gracias. luego. Bye.